¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué está pasando en Venezuela? Nuestro invitado, Alex Main, que llegó en días recientes de Venezuela y es el director de política internacional de CIPER, el Centro de Investigación sobre Economía y Política. Alex Main, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Alex, tú acabas de llegar en días recientes de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Mira, yo que sentí, y estuve solamente en Caracas, fue un clima de gran tensión. Estuve allá el día 23 de febrero, cuando todos esperaban pues una gran sorpresa por parte de la oposición, algún tipo de incidente en la frontera con Colombia, con este intento de entrega de ayuda, llamada humanitaria desde Estados Unidos. Pues no hubo un gran incidente, pero descubrimos hace poco, por un artículo en Bloomberg, que se preparaba pues una intervención armada, podemos decir. Un grupo de venezolanos, de ex soldados que se habían exiliado en Colombia, que estaban armados aparentemente hasta los dientes, unos 200 que iban a acompañar esta misión de entrega de ayuda. De supuesta ayuda humanitaria. De supuesta ayuda humanitaria. Iban a estar ayudando con eso, y seguramente si eso hubiese ocurrido, hubiésemos visto una gran colisión entre tropas de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional de Venezuela y estas tropas irregulares. Eso hubiese provocado seguramente pues un baño de sangre. Aparentemente el gobierno colombiano fue el que intervino para que eso no ocurriera, pero eso era realmente la gran sorpresa que se preparaba, y hay que preguntarse cuáles sectores de la oposición venezolana estaban al tanto de este plan tan peligroso, ¿verdad? Pero bueno, en el momento que estuve, pues no hubo un gran incidente. Hubo, yo diría, cierto alivio este día, porque no pasó nada. Creo que mucha gente con quien estuvo pensó que pudiese haber hasta una invasión de Estados Unidos. Y aunque en este momento por lo menos yo dudaba que eso podía ocurrir, entendía estos temores, porque el gobierno de Estados Unidos pues ha dado varias señales de que podían intervenir militarmente. Justamente en días recientes, estamos hablando del martes de esta semana, Estados Unidos anuncia que retira el muy poco personal que quedaba dentro de su embajada en Venezuela. ¿Es esto un anticipo de que pueda haber una invasión militar? Bueno, es la manera en la cual lo anunciaron, ¿no? El secretario de Estado Pompeo, que es un republicano de ultraderecha, anunció que se retiraba este personal, y que al mismo tiempo que eso daba más opciones al gobierno de Estados Unidos en términos de su política hacia Venezuela. Y entonces eso fue de nuevo una amenaza un poco encubierta de una posible invasión, ¿no? Que podría haber como más opciones para el gobierno de Estados Unidos, que ya está imponiendo sanciones económicas terribles, y pues está también diplomática muy fuerte contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, históricamente, en 1970, Nixon dice: vamos a hacerlos gritar en la economía hasta que lloren de dolor. ¿Es esto una receta que ya se ha aplicado en el pasado? Claro, es una receta que se ha aplicado en varias ocasiones. Sabemos que
pues Estados Unidos siendo el centro del mundo financiero y también como dando la línea en términos de la política y del marco legal que existe para los mercados financieros internacionales, tiene como muchas medidas para pues generar presión sobre los gobiernos que quiere sacar el poder, ¿no? Y en ocasiones repetidas ha utilizado sanciones a veces abiertas, a veces encubiertas, cuando pone presión directamente sobre instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, y también sobre organizaciones financieras privadas, bancos de Estados Unidos, para que no presten dinero, para que no tengan pues ningún tipo de negocio con un gobierno. Exacto, y todavía, de acuerdo a las denuncias, la cosa va mucho más allá. Es decir, solamente no son sanciones de Estados Unidos, sino que le tuerce el brazo a todo posible país, entidad, empresa, para que no negocie con Venezuela. Por ejemplo, le va a vender más petróleo a India, entonces empieza a amenazar a India de que no le compre. Acaba de amenazar a un banco ruso de que no haga negocios con PDVSA. Es decir, acá lo que estamos viendo es, Venezuela tiene dinero que produce, vende petróleo a Estados Unidos. Y Estados Unidos decide arbitrariamente de quedarse con ese dinero y no reembolsárselo que le corresponde. Al mismo tiempo, eso sucede en Europa. Tiene miles de millones de dólares de su dinero y no lo puede tocar para comprar medicinas, para comprar alimentos, para ocuparse de las necesidades de su población. Y Estados Unidos, perversamente, que le roba el dinero o le congela el dinero, lo denuncia que está hambreando a su pueblo. Y esa hambruna es resultado directo que le está robando o congelando el dinero, su dinero. ¿Esto es perverso o más que perverso? Bueno, sí, eso es perverso y más que perverso. Un buen ejemplo de lo que está ocurriendo es lo que pasa con los fondos de Venezuela en el Banco de Inglaterra. El oro. El oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra, que por primera vez en la historia de este banco están congelando pues el oro, están impidiendo a Venezuela repatriar su propio oro, justamente para estos gastos tan necesarios en este momento de crisis económica en el país, donde obviamente se necesita todos los recursos posibles para comprar las alimentaciones, las medicinas, etcétera, que se necesitan comprar con divisas extranjeras, ¿verdad? Y en este momento Estados Unidos está haciendo todo lo que puede para sofocar la economía venezolana, para impedir que puedan llegar divisas extranjeras en el país. Tú hablabas de que habías llegado a Venezuela antes del apagón, de este corte del sistema eléctrico que viene golpeando duramente. Y Wikileaks publica un tuit y dice textualmente, y te lo leo, dice: la consultora Canvas, respaldada por Estados Unidos buscando tumbar gobiernos, analizó cómo derrocar a Chávez. Es decir, estamos hablando del año 2001 o 2002. Dice, incluso explotando los cortes de electricidad. Comillas. Eso muy posiblemente tendrá el impacto de unificar los disturbios de forma que ningún grupo opositor jamás podría lograr generar. Es decir, ya hay antecedentes de que esto se evaluó en el pasado. Claro, hay muchos antecedentes. Hay un antecedente reciente que es en Irán, donde hubo también un hackeo, una intervención que paralizó también un sector industrial en Irán, ¿verdad? Y eso ocurrió hace poco. Es algo que en este momento se puede hacer relativamente fácilmente, y especialmente hacia países que no tienen pues desarrollado mecanismos sofisticados para proteger
sus sistemas de Internet, pues no es tan difícil. Lo hackean. Lo hackean. Es decir, ¿tú crees que Estados Unidos está detrás de este apagón? No, yo no lo sé. Yo lo sospecho. Y yo lo sospecho porque, bueno, sabemos que la infraestructura eléctrica de Venezuela está en mal estado y han tenido pues muchos apagones en los últimos años, pero nunca había ocurrido un apagón pues generalizado y tan sostenido en el tiempo y en un momento particular, ¿verdad? Justo coincide. Justo después de que vuelva Juan Guaidó a Venezuela, llamando a protestas, etcétera. Eso creo que puede ser diseñado para incentivar a la gente a acompañar a Juan Guaidó en su llamada a hacer protestas. El martes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dice, y leo textualmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, se refiere a Mike Pompeo, hace el ridículo al decir que, comillas, Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela, su gobierno lo saqueó 2 siglos, dice él. Organizó el golpe del 2002, el ataque petrolero del 2003, inventó el, comillas, autoproclamado y ahora celebra el golpe eléctrico. Y dice en inglés, don't forget Monroe is not Cuban. Exactamente, pues creo que la población venezolana e incluso la población que está opuesta al gobierno de Nicolás Maduro debería fijarse en las declaraciones de Pompeo y otros que parecen celebrar este apagón. Lo ven como algo positivo para la transición política que están tratando de impulsar en el país. Pues, el golpe. Un golpe. Creo que se puede ver claramente que sus intenciones no son de ayudar al pueblo venezolano. Por eso lo estrangulan económicamente. Es de sacar un gobierno que no le gusta. ¿Por el petróleo? Tal vez por el petróleo, sí. Hay algunos altos funcionarios, como John Bolton, el asesor en seguridad nacional de Donald Trump, que lo han dicho claramente que quieren ver las empresas petroleras de Estados Unidos en Venezuela para ocuparse del petróleo y de desarrollar la industria petrolera en el país. Y pues tal vez hay algunos venezolanos que quieren eso, pero es también bueno, eso demuestra un poco las intenciones que existen. Pero más allá de esta intención, creo que hay la intención de acabar con el chavismo, sencillamente. Y por eso se están, pues, aliando con sectores radicales de la oposición venezolana. ¿Representada por Guaidó? Representada por Guaidó. Yo creo que más que Guaidó es la gente que está detrás de Guaidó. ¿Qué son? Bueno, personas como María Corina Machado, Leopoldo López, los que promovieron en una época, en el 2014, las protestas de la salida, pues gente que no quiere saber nada del diálogo, gente que quiere solo sacar el gobierno por cualquier medio. ¿Cuánto apoyo tiene esa gente? ¿Eso representa la mayoría, la minoría, una minoría muy restringida pero muy vociferante y con apoyo internacional? Es decir, Guaidó representa ¿qué? ¿El pueblo, la mayoría, la minoría, la extrema derecha? ¿Qué representa? Eso no lo sé, Jorge, porque no he visto, pues, encuestas fiables recientemente. Yo creo que muchos venezolanos en este momento quieren algún tipo de cambio, y eso se entiende, y eso es normal después de años de crisis económica. Pero yo no creo que quieren el tipo de cambio que está planteando Guaidó, que está planteando pues el gobierno de Estados Unidos, que es pues algo radical. Están llamando abiertamente a un golpe de Estado en el país. Te invito a hacer una pausa entonces, Alex. Estamos hablando con Alex Main, él es el director de política internacional de CIPER, el Centro de Investigación sobre Economía y Política, sobre lo que está pasando en Venezuela. Ya volvemos.
Rendimos tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Seguimos conversando con Alex Main. Él es el director de Política Internacional de CIPER, el Centro de Investigación sobre Economía y Política, sobre lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, Alex, mucho de ello pasa aquí, en Washington. ¿Qué pasa dentro del Congreso? Mira, es interesante porque dentro del Congreso existe bastante resistencia, en realidad, a la política de Trump, debería decir de Marco Rubio, porque es él que está impulsando esta política más que extrema derecha de Miami. La extrema derecha, pues, y del Congreso de Estados Unidos. Existe resistencia dentro de las fuerzas progresistas. Y, bueno, como sabe, desde las últimas elecciones hay un bloque progresista más importante ahora en el Congreso y que tiene cierto peso ahora en la mayoría demócrata que existe en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, ¿no? Ellos están, pues, generando mucha presión para que el liderazgo demócrata tome mejores posiciones y se declare, por ejemplo, en contra de cualquier posibilidad de intervención militar. En Venezuela. En Venezuela, exactamente. Están, pues, tratando de impulsar legislación en ambas cámaras que podría prohibir cualquier intervención militar no autorizada por el Congreso de Estados Unidos, es decir, pues, bloquear cualquier iniciativa del Ejecutivo de Estados Unidos desde la Casa Blanca. Donde el presidente Trump muestra 20, y si bien hay reducciones en educación, en cuidado de salud, incluso en diplomacia, es decir, 23% de reducción para el Departamento de Estado en su presupuesto, pero hay 500 millones de dólares para, entre comillas, la transición en Venezuela. ¿Tu lectura? Mi lectura es que si hay transición en Venezuela de algún tipo, yo no creo que eso más bien que de Florida, del sur de Florida más que todo, pues que está detrás de todo este impulso que viene de personas como el senador Marco Rubio para llevar a cabo un golpe, una transición política en Venezuela. Están, pues, enviando un mensaje para decir, estamos con ustedes, pero al final de cuentas eso es política electoral. Lo que interesa a los republicanos como a los demócratas es ganarse Florida en las próximas elecciones presidenciales del 2020. Florida es un estado clave, es un estado que puede ser demócrata, puede ser republicano, lo llamamos swing state. Que va de un lado para el otro. Va de un lado al otro y que puede ser decisivo
en una elección nacional. Que lo fue que permitió ganar a George W. Bush, es decir, a Bush hijo, frente a Al Gore. Ahora, por otro lado, los halcones del gobierno de Trump, como estamos llamando a Pompeo y como estamos llamando a Bolton, ya han dicho, y son sus palabras, dicen, después de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bueno, eso recuerda mucho lo que decían los neoconservadores, los superhalcones, al principio de los años 2000, cuando hablaban de pues, las amenazas mundiales, dijeron que había un eje de maldad, axis of evil, había que acabar con 3 gobiernos, el de Irak, luego el de Irán, luego el de Corea del Norte. Parece que en este momento están más centrados en las supuestas amenazas en América Latina, pues quieren sacar todo tipo de gobierno de izquierda. Yo creo que en realidad detrás de eso hay también Bolivia, hay también Uruguay. Hay cualquier gobierno de izquierda es visto por ellos como una amenaza y tienen planes en marcha que pueden ser planes clandestinos, en algunos casos como en el de Venezuela y Nicaragua son muy abiertos de intento de cambio de régimen, ¿no? Ahora, en el caso de lo que se ha visto como tendencia, hay consenso por parte de analistas de que la filosofía de Estados Unidos es no puede permitir que en este continente americano un gobierno socialista, un gobierno progresista pueda ser exitoso. Y la interpretación de los analistas es porque sentaría el precedente que existe una alternativa. Acá tenemos 2 casos, como tú mencionabas. Bolivia, por una década, el mejor desempeño económico de la región, con un crecimiento de por lo menos el 4,5% en todos los índices, hasta aceptado y elogiado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial. Y ya vemos que ante una posible reelección de Evo, lo van a bombardear ya con lo que le llaman ahora el lawfare, es decir, jurídicamente tratar de pintarlo de inconstitucional su postulación y por tanto todo va a ser ilegal. En el caso de Uruguay, estamos hablando un reciente informe en donde Argentina, que tenía en materia del salario mínimo el primer lugar antes de Macri, pasó al 6º lugar y Uruguay está en el primer lugar con un desarrollo económico sostenido, con instituciones sólidas, con un gobierno confiable de gobierno de izquierda desde hace años. ¿Cómo van a hacer para tratar de tapar el sol con la mano? Porque son ejemplos de éxito de gobiernos progresistas. Bueno, tienen muchas herramientas y no podemos estar al tanto de todas ellas, sino tal vez en 20 años, cuando se desclasifican los archivos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Pero sabemos que existen operaciones a nivel de los medios de comunicación, sabemos que existe apoyo logístico y de asesoría a fuerzas de oposición. Eso está pasando en este momento. El gobierno de Estados Unidos está, sin duda, pues ayudando tanto a los medios de comunicación privados de derecha como a las fuerzas de oposición a montar una gran campaña muy fuerte. Pero además de eso puede haber, por supuesto, métodos clandestinos que pueden, pues, tomar varias formas como la de protestas que pueden ser fomentadas. Y apagones artificiales. Apagones, sí, guerra cibernética. También puede haber varios tipos de presión económica que no podemos ver claramente. No son siempre sanciones, sino a veces decisiones internas y que se comunican de manera privada a instituciones financieras. Entonces,
podemos esperar, bueno, creo que no hay duda que Estados Unidos está interviniendo de alguna manera en todos estos países, especialmente con las elecciones que vamos a tener este año, tanto en Uruguay como en Bolivia. ¿No es irónico que tú y yo que estamos aquí y que permanentemente en esta ciudad, en Washington, la gran discusión es la posible o la supuesta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 y Rusia, el malo de la película, el boogeyman, el perverso que trata de inmiscuirse en la vida de los Estados Unidos? Y Estados Unidos, de acuerdo a lo que estamos escuchando en esta conversación, interfiere todo el tiempo en toda nuestra región y en otras regiones del mundo, y el ciudadano de a pie de Estados Unidos no reacciona, no protesta, no cuestiona. El ciudadano de Estados Unidos no está informado, sencillamente, pero las pruebas existen de que hay una larga trayectoria de intervención política por parte de Estados Unidos, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, visto como geoestratégicos, ¿no? Interfiriendo para apoyar a los gobiernos amigos o tratar de sacar del poder a gobiernos vistos como enemigos. Es pues una gran tradición de Estados Unidos que tiene una historia de por lo menos 150 años. Alex Main, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge.